cada uno de los pliegues cae la luz, ¿no? Así es que a eso se denomina luz principal o simplemente luz. Entonces ahí le ponemos que es la luz. Después viene el caso en el mismo plieguecito. En este caso la luz es lateral izquierdo, es decir, de izquierda a derecha, ¿no? Ya saben que la mejor ubicación de la luz es de forma lateral para que genere todas estas partes que vamos a señalar. Luego viene este caso que no es la luz, sino ya se está apoyando o ya se está oscureciendo en el caso del medio tono o medias tintas, ¿no? Se le conoce como medio tono acá. Y esto se realiza a lápiz, ¿no? Ahí le ponemos medio tono. Luego viene el caso de lo que viene a ser la sombra. ¿Ya? La sombra propia. Esto de acá se denomina sombra propia. ¿Por qué se dice propia? Porque también existe la sombra proyectada que acá, por ejemplo, lo vemos. ¿Ven? Acá hay una sombra que está realizando por la interferencia de este pliegue en el otro lado. Entonces a eso se llama la sombra proyectada o sombra arrojada. Esa es la sombra proyectada. Si notan, aquí cae nuevamente la luz y la intensidad de la luz hace de que haya el siguiente elemento. Aquí vemos el caso de el reflejo. ¿Ven? O sea, hay una parte más clara que la sombra propia. ¿Ya? Entonces a eso se denomina como... Es importante que se den cuenta de estos detalles porque nos van a ayudar a representar muy bien esto de los pliegues. Entonces, vamos a decir que entre estos elementos, luz, medio tono, sombra propia, después la sombra que se proyecta y el reflejo, hacen un efecto de la tela que se denomina, y lo vamos a poner en otro color, ese efecto conjunto se denomina lomo de sombra. Entonces, esto que está señalado de azul es lo más importante o de repente lo más característico en el estudio de pliegues o la representación de los pliegues. Aquí con la misma, con el mismo color, fíjense, aquí hay un lomo de sombra que se proyecta hasta acá, ¿ven? Acá también, por este lado, hay un lomo de sombra donde se proyecta toda esta parte, ¿no? Por acá, fíjense, también hay un lomo de sombra. Aquí también, algunos más intensos y algunos menos intensos, ¿ya? Entonces, el lomo de sombra es importante y ya saben que se puede conseguir observando todas estas partes de efectos de claroscuro, entre luz, medio tono, sombra propia, sombra proyectada y el reflejo. Entonces, eso es muy importante darnos cuenta para luego representar. Muy bien, así es que en eso consistiría, ¿no? Ahora sí, nos vamos a esta parte del trabajo y vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es iniciar primero con lo que ya saben, que viene a ser la composición, ¿ya? La composición. La composición no es más que saber ubicar lo que queremos dibujar en un espacio determinado. En este caso, en nuestra cartulina, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo hacer la composición simple, por ejemplo, con dos líneas, una línea vertical a la mitad de nuestra cartulina. El lápiz que estoy utilizando hoy día es el lápiz semigraso, ¿ya? El lápiz semigraso. Y ya saben, la recomendación para utilizar el semigraso es que de principio a final se debe utilizar, no otro lápiz. Aquí, como ven, vamos a enfocar. Dice semigraso. Aquí está de la iconza. Semigraso. Ya saben, la intensidad de un semigraso es más oscura, así es que nos va a ayudar a poder realizar estos contrastes de la tela. Bien, luego de la línea vertical, ahora hacemos la línea horizontal, que también debe pasar a la mitad de nuestra cartulina. Correcto, ya tenemos las dos líneas. Entonces, esto nos va a ayudar a centrar la cartulina. Tenemos ya dispuesto la parte central y los costados. Ahora tenemos que hacer el margen que usualmente le ponemos a este soporte de la cartulina, ¿no? Para este formato, para este tamaño, lo debemos de realizar entre 2 hasta 3 centímetros. Así es que en la parte superior, desde el borde superior, vamos a ponerle un margen más o menos a 2 centímetros. En la parte inferior también entre 2 centímetros, 2,5, así, ¿no? En la parte de la izquierda también
también y en la derecha también. Esto nos va a ayudar a aprovechar todo este espacio de la cartulina para hacer un buen dibujo, que no sea ni muy pequeño ni muy grande. Ahora, dándonos cuenta en nuestro modelo, en esta imagen de unos pliegues de tela, entonces lo que notamos es que en la parte superior y en la inferior va a estar bastante ajustado. En cambio, hacia la izquierda y más que todo a la derecha parece que hay más espacio, así es que no se va a ajustar tanto. Entonces tenemos que controlar hacia arriba y hacia abajo. Observando esta imagen, este modelo, ya debemos de ver en qué parte estaría el centro. Yo estoy viendo que el centro estaría más o menos por el pliegue central, es decir, como que hay dos partes ajustadas o como alfileres y en la parte media hay una especie de forma en U, esa es la parte de la mitad, ¿no? Aquí más o menos ya estaría. Eso lo identificamos y esto nos ayuda luego a encajar. El encaje normal, como hemos trabajado anteriormente, es en formas cuadriláteras, ¿no? En rectángulos o cuadrados. Pero en este caso, yo lo voy a encajar en formas más o menos piramidales o triangulares, ¿ya? Hay bastante de ello acá. Por ejemplo, inclusive puedo utilizar una letra conocida que es la letra M. Yo ya la he visto por aquí. Fíjense, desde el margen izquierdo hacia la parte superior del margen hago esta línea. Ya saben, al inicio no necesitamos presionar muy fuerte el lápiz, solamente a un 10% de presión, porque podemos hacer las correcciones. Entonces, esta sería una primera línea, luego hacia abajo, recuerden que estas líneas solamente son de esquema, no estamos haciendo el trabajo todavía de precisión o detalle. En esta parte ya es un poco más pequeño y después podemos terminar hacia esta parte, ¿ven? Entonces, si ustedes notan, es como la letra M, ¿ven? Allí, allí y acá. Entonces, rápidamente ya nos damos cuenta que podría tener esa forma. Cuando hemos hecho la parte media en forma de U, ya nos damos cuenta de hacia dónde van los pliegues, de este lado y por este, ¿ven? Ya estamos consolidando, ya le estamos dando forma a este dibujo. A continuación, ahora vamos a ver el caso de esta zona hacia la izquierda y desde la parte superior ya voy abocetando y notamos que cae directamente con una línea bastante larga hasta casi la base. Pero en esta zona se ondula o se curva la línea, ¿ven? Dejando paso a esta zona y por esta parte vuelve a aparecer como una figura en cono o como un triángulo bastante estrecho, allí y allí, ¿ven? Así. Desde la parte media, o sea, donde hemos comenzado, se cierra para que venga hacia acá, ¿ven? Ya le estamos dando la forma. Algo similar va a ser a la parte de la derecha, ¿ya? Algo muy similar, porque notamos que desde esta parte hay una línea casi recta, pero no es paralela a los bordes, al borde derecho o izquierdo, sino ligeramente inclinada. Entonces, desde acá arriba bajamos hasta esta zona, justo donde está nuestro margen, que es el tope de nuestra composición. ¿Ven? Más adelante vamos a ver si realmente llega a esa zona. Más bien me parece que está un poquito más hacia atrás, es decir, por acá hago esa corrección y esa línea la podemos borrar con un borrador simple para que ya no nos vaya a confundir con nuestro trabajo. ¿Ven? Ahí lo borramos y listo, ya está mucho mejor. Y después completamos esta zona con otra línea hacia arriba. Y después también hay unos detallitos por acá, fíjense, como unos plieguecitos y luego se van por acá. Hasta allí solamente es como la distribución de estas formas, ya no son elementos, entonces son solamente formas. Entonces vemos como una imagen, como una letra M en la parte superior y a la parte inferior como una caída de la tela, ¿ya? Todavía no hemos hecho el detalle y todavía no he presionado el lápiz tan intensamente como para definir la forma. Simplemente es la ubicación de lo que queremos dibujar en este espacio. Así es que ya hemos dominado el espacio y nuestro dibujo no va a ser ni muy grande ni muy pequeño, tampoco muy a la derecha o muy a la izquierda. Eso es lo más importante en la composición. ¿Ya? Llegando a este punto, ahora sí, le sacamos más punta al lápiz, le afilamos un poquito para comenzar a detallarlo, ¿ya? Ahora sí, después de la parte del primer boceto, primero distribuyendo las formas,
ahora sí podemos enfocarnos el dibujo detallado. Recuerden que se puede ir corrigiendo nuestro dibujo. El primer esbozo no quiere, no es necesario que quede hasta el final. Pueden ustedes corregirlo, ir modelando el caso de los detalles o las formas de estos plieguecitos, ¿ya? Así es que como ya tiene la forma, quizás voy a acentuar algunas otras que se notan para luego comenzar a hacer el dibujo detallado. Vamos a detallar el trabajo. Para esta siguiente parte podemos presionar el lápiz un poquito más, de repente a un 30% de presión sobre el lápiz para que se note estas líneas que van a envolver la forma, ¿no? Voy a empezar de izquierda a derecha. Así es que por esta parte superior, ahí voy a hacer una lineecita así un poco apretada. No tiene que quedar en una arista muy definida, porque es como si se hubiera, si hubiese puesto la tela con unas chinchetas, ¿no? Así es que debe ser un poquito más redondo. Entonces, por este lado hago esta línea y después voy bajando hasta llegar a esta zona. Entonces, desde arriba hasta allí hacemos el trabajo con una línea. Después vemos otro detallito en la parte y luego sale una siguiente línea, la que hemos desarrollado, pero esta línea esbozada está un poco irregular. Nosotros en esta parte tenemos que detallarlo un poco mejor, ¿eh? Por este lado, por aquí, luego se curva y en esta zona vuelve a curvarse un poquito más. Es muy diferente hacer un retrato y que como complemento esté la tela de la camisa, su saco, su vestido. En cambio, hacer un estudio detallado dándole importancia a los pliegues, entonces eso nos ayuda a ver cómo son estos. Por eso se denomina estudio de pliegues. Muchas veces en el caso del dibujo artístico, no se entiende que al hacer esta práctica, uno va estudiando, uno va conociendo la forma, ¿no? Así es que cuando alguien les pregunte, ¿qué estás haciendo? No solamente les podemos responder, estoy dibujando, sino estoy estudiando la forma, ¿no? Estoy haciendo un estudio de pliegues, así. Entonces aquí hay otra línea. Vamos a completar esta forma para este plieguecito que ya he abocetado. Las primeras líneas me ayudan a desarrollar, luego esta se cierra por este lado. Es decir, hay otra linecita por acá y justo la he abocetado, pero la voy perfeccionando hasta llegar aquí. Y en esta zona hay un movimiento aquí a la parte interna y luego se eleva. Y luego hay una caída por esta parte y esta llega hasta acá solamente. Y esta nuevamente retorna hasta aquí. Entonces allí esta debe ser un poco más redonda. Muy bien, entonces paso a paso, vamos haciendo cada uno de estos detalles, ¿ya? Hay algo importante. A veces me preguntan, a veces hay estudiantes bastante observadores y me dicen, profesor, ¿sabe qué? Esta parte creo que debe ser un poquito más ancha. Profesor, usted lo ha hecho muy ancho, debe ser más delgadito. Puede ser, pero recuerden que en el caso de los pliegues, y otras texturas que, por ejemplo, son recurrentes y, entre comillas, abundantes, no quiere decir que exactamente se tengan que hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los árboles, en el caso de las piedras, en el caso de los pliegues, así. Lo más importante es que el dibujo parezca una tela, ¿ya? Parezca una tela. Igual en el caso de los objetos también es importante. Pero cuando lleguemos al caso del retrato, allí sí tiene que ser. No podemos hacer un ojo más grande que el que tiene el modelo, no podemos hacer la nariz con más distancia, allí sí. Pero en este caso, de los pliegues, de cualquier objeto utilitario, inclusive paisajístico, no es tan necesario. Así es que no se vayan a estresar en ese sentido. Vuelvo a indicarles, lo más importante es que tenga el sentido o la característica de ese elemento, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los pliegues. Ya estamos por esta zona y nos acercamos hacia la mitad. Ahora, en la parte superior, lo que vamos a hacer es ver la caída. Por este lado viene hasta acá y después hay un ligero quiebre hasta ahí. Esto sucede de acuerdo a la tela. Hay unas telas un poco más rígidas y otras telas más flexibles y hay telas más gruesas y más delgadas y hay telas opacas y transparentes, ¿no? Hay diferentes tipos de tela. También hacemos esa zona de pliegue porque hay una parte donde parece que define
una sombra proyecta y luego viene por acá. Y aquí hay algo que siempre suele pasar en las telas, al menos en las zonas más pequeñas. Hay un plieguecito casi como cuando se ve un origami. Son aristas bastante definidas. Entonces aquí lo voy a reducir porque esta zona debe ser más pequeña. De este lado hasta nuevamente acá son como pliegues que tornan un poquito más rígidos o como que se quiebra la tela, ¿no? Entre comillas. Muy bien, esta zona es un poco más hacia abajo. Hay que mantener eso. Y por este lado volvemos a proyectarla con una línea. Por el momento lo dejamos allí y ahora continuamos en esta zona para desarrollar otro plieguecito en forma de U en esta parte. Pero no está definida tanto así con una línea, más que todo con el efecto de claro oscuro, porque ahí está medio tono, sombra, sombra que se proyecta y el reflejo, ¿no? Pero vamos a bocetarlo porque esto define otro plieguecito por aquí. Listo. En esta zona se cierra, ¿no? Fíjense cómo hay una forma que se cierra por aquí, apareciendo otro plieguecito. Para el caso de los pliegues hay que ser bien observado. Hay que estar en constante observación. Bien, acá hay una sombra que se proyecta, una forma quebrada. Y coincide con esta forma en U que le hemos puesto para la mitad. Y esta se va hacia la derecha, nuevamente en una sombra proyectada. Y acá después tendrá el efecto de claroscuro. Listo. Más abajo, desde la mitad, existe otra sombra que se proyecta y esta se va hasta la mitad de la composición y hay dos líneas acá, las cuales están curvadas como quebrándose, reflejando o por efecto de, muy bien, por esta zona termina la tela y nuevamente sobresale en una curva y luego se va hacia el otro lado. ¿Ven? En esta parte, antes de realizar este lado, hay otro pliegue, pero que se nota más forma en claroscuro, no de forma lineal, pero lo abocetamos. Muy bien, ahora hay otra línea bastante grande que llega hasta aquí, entonces la extiende. Lo que hacemos es completarlo por acá, ¿no? Este lado hay un plieguecito que se va por acá y luego forma esta zona y esta se va hacia atrás. Una forma de entender estos pliegues así es los dibujos que yo hacía de niño para mis carátulas. Que yo hacía era esto. ¿Recuerdan cómo son los pergaminos? Los cerraba así. Entonces ahí está, como que envolviéndose. ¿Se dan cuenta? Por acá también. Es definir esas formas así. Entonces igual funciona el caso de los pliegues. Así yo de pequeñito, cuando estaba en quinto, sexto de primaria, todos mis compañeritos me solicitaban hacer carátulas, así es que hacía como 30 carátulas a inicios de clases y me pagaban 50 céntimos o a un sol. Para que el profesor les revisase, les pusiera y yo tenía como 20 soles para mi recreo. Entonces así los hacía, recuerdo perfectamente y se puede hacer así con plieguecitos. ¿Ven? Así. Entonces esa misma forma, inclusive de claro oscuro, funciona acá el lomo de sombra de la luz y el lomo de sombra hacia el reflejo. ¿Ven? Es algo muy similar. Entonces igual por este lado así se envuelve, fíjense por ahí y así va dando las vueltas a los pliegues de las telas. Por este lado venimos por acá. Recuerden que en el caso del dibujo puede ser interpretativo y hacer este tipo de elementos más aún. No hay el compromiso de sacar una fidelidad exacta como se hace en el retrato. Así es que no nos estresemos. Lo más importante que parezca tela, eso es suficiente. A eso se denomina calidad, o sea que tenga calidad de tela. Es igual que la representación de otros elementos, ¿no? Que parezca, por ejemplo, que tenga la sensación de perspectiva, o cuando se dibuja, por ejemplo, cristales o metales y otros. ¿Ya? Es muy bonito dibujar esas temáticas. Es un poco más tedioso y más detallado el retrato. En el retrato sí o sí tiene que estar las proporciones exactas. Viendo el modelo, me doy cuenta que hay sombras que se proyectan, están hacia como una pared y hay la sombra que se proyecta así suavemente, como insinuaciones nada más. ¿Eh?
Ahí. Las sombras pueden exceder la composición, no hay ningún problema. Lo importante para la composición es la ubicación de los elementos. Y por acá otra sombra. Y listo, ya está el dibujo. Para continuar, lo que debemos hacer es borrar las líneas compositivas, es decir, la línea vertical, la línea horizontal y los márgenes. Y algunas otras líneas que nos han ayudado al dibujo, pero que están sobrando a la hora ya de realizar el paso de... Entonces voy a borrar primero la línea vertical, ahora la línea horizontal, los márgenes. Todos estos aspectos nos han ayudado a poder realizar un dibujo bastante controlado. Ya está. Ahora voy a tratar de borrar las líneas que son, las líneas que están un tanto hacia el lado de las luces, ¿no? Las líneas que están hacia el lado de las sombras pueden ser parte de las sombras, así es que no incomodan mucho, pero las líneas que están hacia la parte de la luz, sí. Por ejemplo, acá hay una línea, ¿ve? Entonces esa línea, porque necesito que esté bien claro a la hora de realizar el efecto de claro oscuro. Pues otro lado puede ser por acá, hay una lineecita, entonces la borro. En otros lados no puede ser, y creo que eso es todo. El efecto de los pliegues va a resultar cuando le pongamos el claroscuro con el lápiz. Fíjense acá en los mantos, le he puesto ya algo de sombra, Qué acá bonito. también, en estas zonas, porque todavía estaba haciendo el caso del dorado. Por eso es importante conocer cómo funcionan los pliegues y después se pueden interpretar. Aquí no ha habido un modelo porque generalmente pues no es que uno vea realmente a los ángeles, ¿no? Más que en nuestros sueños o por la fe. Entonces lo Ujú. que se hace es de tanto ya investigar o practicar estos elementos, uno los puede interpretar. Muy bien, entonces en la figura humana, en el retrato, siempre va acompañado de lo que viene a ser textiles, camisas, blusas. Eso es importante reconocerlo, ¿ya? Por aquí tengo un pequeño estudio de pliegues, pero en color, fíjense. Esto es al óleo, entonces también se ha puesto una tela verde. Y fíjense en cuanto al color, como en los reflejos le puse un tono amarillo. Entonces le da mayor cromatismo, más color y se puede distinguir también. Eso es importante. En el caso del color, se pueden utilizar diferentes modulaciones cromáticas, pero siempre también resalta lo que hemos denominado como lomo de sombra. También acá hay una tela transparente, fíjense, en esta zona, en el cual se ha hecho con los encajes. Noten cómo las líneas van hacia adelante y hacia atrás como una especie de plieguecitos, ¿no? Por eso es muy importante conocer y estudiar los pliegues en el arte del dibujo y la pintura. Muy bien, seguramente ya han terminado esta primera parte del dibujo. Ahora sí, vamos a empezar con el caso del claroscuro. Para ello, ya saben, primero le vamos a dar una primera capa de bloqueo, es decir, dónde están ubicadas la parte de las sombras. Todavía aún sin mucho detalle, simplemente viendo dónde se proyecta, ¿no? Si empezamos de izquierda a derecha, vamos a ver que por esta zona tiene algo de sombra. En todos los pliegues, siempre a la derecha sus sombras, pero solamente a un 10% o 20% de presión sobre el lápiz. Recuerden también que esta tela no es una tela de color, sino es blanca, así es que no debe tener un contraste exagerado. Entonces allí ya le di, fíjense, en esta zona hacia la derecha, una mancha, o sea, una capa de lápiz suave. Todavía no me voy a concentrar en el efecto de luz, medio tono y sombra. Simplemente estamos bloqueando, es decir, en qué dirección está la sombra. Nada más. Por este lado también, fíjense. Ya saben que es recomendable hacer el dibujo por etapas y por capas, así vamos controlando mejor el lápiz y el efecto de claroscuro. Con el mismo semigraso, profe. Sí, todo con el mismo lápiz. Yo estoy utilizando un lápiz semigraso de inicio hasta el final. Muy bien, por esta zona también hay una sombra más intensa y hay una parte de iluminación que puedo resaltar como un triángulo pequeño. Recuerden, la primera capa solamente hasta un 50% de presión en el lápiz. Es lo máximo de presión que le podemos dar. Todavía no llegar a un 70, un 100%, es decir, que no sea tan oscuro. Después por esta zona también hay una sombra, ¿ven? Y hay una sombra que se proyecta que es más delineada. Y la parte interna, así. Por este lado también se proyecta una sombra. Hay una lineecita ahí que está resaltando, entonces la voy a borrar. Y allí le pongo una capa de lápiz para que quede como sombra.
Listo. Luego nuevamente hacia la derecha una ligera sombra. Por este lado también. Donde vean ustedes que se proyecta una sombra, ahí vamos oscureciéndolo con el lápiz. Hay zonas donde se dibuja la sombra, ¿no? Donde la sombra proyectada dibuja la forma en la sombra, así. Y toda esta parte manchada de lápiz para su sombra. El ritmo también de la línea puede ser irregular en esta parte, porque después de hacer esta primera parte, inclusive vamos a difuminar, vamos a fundir el lápiz para que quede un poquito más velado. Y sobre ello ya vamos a hacer con el pincel más afilado un dibujo más entramado, más lineal, resaltando esos aspectos de luz, medio tono, sombra, sombra que se proyecta y los reflejos en la parte final. Bien, entonces ya vamos abarcando las sombras, una primera mancha de lápiz. En esta parte, fíjense cómo le doy más intensidad porque lo veo más oscuro que este lado de la tela. Entonces está mucho más intenso para que se note la diferencia. Pero en la parte final va a ser más intenso todavía. Solo es una mancha. Y ahora sí, lo que les decía que en estas zonas, más que todo, se tiene que notar las sombras que las partes de líneas. Aquí está más oscuro hacia abajo y por acá ya hay el lomo de sombra, ¿no? Que después lo voy a hacer. Pero ahí, buscando todas las partes en sombra, vamos manchándolo. Y también podemos hacer la sombra que se proyecta sobre el fondo que estamos haciendo, como una pared. No le vamos a hacer con un fondo tan oscuro, aunque si deseamos sí se puede hacer, ¿no? Pero se puede dejar también con un tono claro. Muy bien, en esta parte vuelve a haber una sombra bastante interesante. Y acá hay una sombra que se dibuja, ¿eh? Llega hasta ahora acá y es una sombra que se proyecta. Por esta parte llega y aparece otra sombra como un pliegue grueso. Y en esta zona es más intensa. Acá sí llegó a un 50 de presión con el lápiz, en las partes más oscuras. Muy bien, vamos a ver, creo que están enviando más personas sus pliegues al grupo de WhatsApp. Tenemos el trabajo de Ofelia, que está también muy bien. Todos están trabajando muy bien esta parte. Geraldine, vamos a ver la tela, también está muy bien. En esta zona, Geraldine, que estoy señalando, falta definirlo un poquito más en esta zona. Es como que la línea viene por acá, luego se viene por este lado y nuevamente se cierra así y luego envuelve. Eso nada más. Trata de resaltarlo y listo. Eso nada más falta definir en tu trabajo, Geraldine. Y son los trabajos que ya están enviando y está saliendo bastante interesante, está yendo bien. Muy bien, luego por esta parte también hay un lomo de sombra, como que se está viendo nuevamente otro pliegue, muy similar al este, son como hermanos. En el caso de la representación de figurinis o figurines para el diseño de modas, esto es muy importante, ¿no? Pliegue de las telas, así como el caso de conocer la figura humana. Muy bien, ya estamos más de la mitad y para hacer la parte derecha, antes voy a hacer la parte de las sombras que se proyectan. Bien, ya solo falta, les decía, la parte de la derecha. Acá le voy a oscurecer un poquito más y ahora enfocarme en esta zona de la derecha. Las líneas pueden ser un tanto irregulares, todavía no con con tanto orden, pero es mejor que no esté muy distorsionado, ¿no? Mantener una línea, pero todavía no haciendo un trabajo detallado aún. Recuerden que se va a difuminar y al difuminar se va a perder el efecto de las líneas. Ahora acá hay una sombra y resalte esta zona, es decir, antes de que inicie o este pliegue, no esta zona hacia la derecha. En el caso del dibujo está lleno de estos efectos de claro oscuro. Ahora, en esta penúltima también tiene ese efecto, ¿no? Hacia la derecha, un manchado. Y en la última también. Por esta zona es más oscuro. Y luego en la parte baja también hay una sombra dibujada, ¿no? La sombra proyectada dibuja la forma del pliegue. Y le hacemos esto. Y hacia la derecha también es un tanto. Por este lado hay una ligera sombra, no se nota tanto porque está ambas telas, bueno, es la misma tela, pero está en pliegue y solamente se nota más por esto. Y en la última parte también se dibuja una sombra y esta zona es bastante oscura. Y hacia la derecha nuevamente se oscurece un poco. Listo, ya está manchado y terminar la sombra que se proyecta. Muy bien, y con eso hemos terminado la primera capa. Muy bien, hemos llegado al máximo, me parece, ni siquiera a un 50% de presión en el lápiz, solamente hasta un 45%, ¿no? Es que es blanca la tela, pues. Entonces, si le ponemos mucho ya también, va a aparecer una tela marrón,
una tela roja o verde. Entonces así de suave. Y a continuación lo que vamos a hacer es difuminarlo, ¿no? Podemos utilizar un papel, un pedazo de papel higiénico. Aquí tenemos unos pedazos de papel y lo que voy a hacer es comenzar a fundir o difuminar, pero ya saben, envolviendo o como dibujando también, no frotando, no se debe frotar todo. El papelito debe estar doblado y más o menos tener como una punta así para poder empezar, ¿no? Como esta punta así, fundirlo como dibujando. La idea es que se pierda las líneas del lápiz, pero que se vea fundido como un claroscuro, es decir, como quisiéramos que se termine ya el trabajo. Siguiendo ese mismo orden, entonces vamos fundiendo. El lápiz lo que hace es cubrir toda la textura de la cartulina y queda más homogéneo. Si hay partes que se manchan, no hay ningún problema porque antes de hacer los detalles al lápiz nuevamente, lo que vamos a hacer es limpiar algunas partes que se hayan manchado o resaltar las luces también. Entonces, esta técnica mixta entre difuminado y delineado o entramado sale muy bien. Cuando el papelito ya está muy manchado, pueden utilizar otro, porque si no, en vez de difuminar, se va a manchar todo. Entonces, otro, nuevamente fundiendo todo y que se vea con unas buenas transiciones y opacar las texturas. Bien, ya todo entonces tiene una buena atmósfera. Luego vamos a volver a resaltar las luces y apurar o rematar las sombras más intensas, pudiendo llegar hasta un 100% de intensidad con el lápiz en determinadas zonas. Hay muchas personas que dicen que el dibujo difuminado es facilista, pero en esta técnica mixta no va a terminar pues difuminado, sino entramado, así es que muchas veces no se va a notar que es un dibujo difuminado, sino aprovechar el difuminado para darle mayor realismo, mayor atmósfera, más detalles también. Muy bien, entonces como ven, el caso de el fundido nos ha ayudado a conseguir unas buenas transiciones entre luz y sombra, ¿no? Ahora, con un limpiatipo o con un borrador, vamos a aclarar las luces, es decir, como dibujar las luces, para luego contrastar las sombras, ¿ya? Muy bien, entonces con este limpiatipo, una goma de borrar maleable, entonces puedo quitar. También se puede hacer con un borrador, aunque el borrador deja residuos, ¿no? Pero eso se puede limpiar con una brochita. Es mejor con una brocha que con las manos. Muy bien, entonces retiro allí las partes que se han podido manchar con el lápiz para que el brillo o las luces sean intensas. Igual por este lado, así sucesivamente. Todas las luces hacia el lado izquierdo. Acá, por ejemplo, se ha manchado mucho, entonces voy a retirar más y queda más iluminado. Por aquí también se ha manchado. El limpiatipo no retira del todo los carboncillo o apertura el blanco, pero ayuda a que no tenga muchos residuos, pues, ¿no? Es decir, que no haya muchos borrones y que se manche. Pero el borrador sí llega a retirar bastante el lápiz. Lo voy a utilizar luego de hacer el trabajo con este limpiativo. Por acá hay unas lineecitas bien finitas, blancas, claras de luz. Por este lado también. Y ya está. Hacia el fondo también. El papel suele manchar, pero se puede controlar, ya saben, con el borrador o con este limpio. Listo, ya está. Y ahora lo que voy a hacer es borrar con un borrador, con un borrador común o borradores rígidos, solamente que iba a dejar un poco de residuos, ¿no? Pero con una brochita se puede limpiar. En esta zona me parece que se ha manchado más, pero está un poquito más blanco. Entonces el borrador sí retira el lápiz a un 90%, a un 95% retira el lápiz. Si es que es suave, presionamos mucho el lápiz, porque si se presiona bien fuerte los lápices, o sea, por eso a un 100% de presión, se aclara fácilmente. Por eso no es recomendable al inicio presionar muy fuerte el lápiz, que entre comillas se llama quemar el trabajo, es decir, ya no podemos ir hacia atrás. En cambio, así controlando desde lo más claro hasta lo más oscuro, sí se puede controlar, ¿verdad? Entonces, esa recomendación siempre es importante. Y ya está, con los brillos máximos, ahora sí, hasta un 100% de presión con el lápiz, o sea, un oscuro e intenso, ¿no? Limpiamos con una brochita los residuos del borrador, los borrones, y finalmente le sacamos punta a nuestro lápiz, al mismo lápiz que estamos utilizando, lápiz semigraso, y
terminar el trabajo. Para ello voy a utilizar un cúter. Yo le saco con cúter la punta, ¿no? El lápiz, o sea, la madera del lápiz. Y utilizan un cúter con mucho cuidado, por favor. Después, entre la madera y la mina, con mucho cuidado de no tratar de cortar o de tajar la mina, porque al menos el lápiz semigraso es sensible, la mina, y se puede romper. Suficiente que salga la mina. No pretendo sacarle punta con el cúter. Ya saben, se le saca punta así dando la vuelta. Así nos aseguramos que no se rompa la punta de este lápiz. O de los lápices pasteles o de los lápices carboncillos, porque son más sensibles. Por eso justamente pintan más intenso, dejan un registro más intenso en las zonas oscuras. Los lápices técnicos son más duros, principalmente si se acercan al HB o a los Hs, ¿no? Ahí sí se le puede sacar con un tajador normal, girando y no pasa nada, resiste la punta. Estos lapicitos tienen la mina bastante frágil. Inclusive hay que tener cuidado de no dejarlos caer en el piso, porque con el golpe, la parte interna, la mina se puede agrietar, rajar o romper. Por eso cuando lo raspan, más todavía se rompe la punta. Y ahora sí empezamos a hacer los detalles finales, ¿no? Para lo cual ya les he recomendado que pueden utilizar una hojita apoyándose en esta para ya no manchar el trabajo y hacerlo parte por parte. Aquí en este primer pliegue creo que no falta casi nada, ya estaría solucionado inclusive. Le voy a poner un poquito nada más para definirlo mejor y generar el efecto de lomo de sombra, ¿no? Un poquito hacia este lado. ¿Recuerdan cómo era el lomo de sombra? Entre el medio del reflejo y del medio tono. Un poquito nada más. Lo que sí me puedo atrever a hacer es el fondo, pero en nuestros otros proyectos hemos hecho el fondo un poquito nada más en las zonas más iluminadas, ¿no? Y fíjense, como una manchita, es decir, donde está fuera de la tela, un poquito allí para que haya mayor contraste y se note la tela que es suave. ¿Sí? No es necesario pintar o hacer todo el fondo. Depende de lo que ustedes quieran o que del dibujante decida. Y lo demás poco a poco que se suavice, que se pierda. Siempre de forma lineal y de forma ordenada. Entonces solamente me he atrevido a hacer esta zona para que resalte pues ese plieguecito. Porque en sí ya estaría justo hacia la esquinita más oscuro para que resalte como brillo por contraste. El contraste es donde está más oscuro, el lado que está más claro resalta. O viceversa, donde está más claro, el lado oscuro resalta. Brilla más esto. Listo, suficiente. Ahora paso al siguiente plieguecito. Una ligera sombrita y hacemos el efecto de lomo de sombra. Desde arriba en pequeñito y bien finito, poco a poco bajamos. Así se nota más. El lomo de sombra. Estoy trabajando desde un 40% de presión en un lápiz, pasando por un 50% y que se vea más intenso, ¿no? Pero todavía no lo estoy haciendo tan intenso porque recuerden, la tela es blanca, entonces no necesita mucha intensidad, si no, nos va a salir una tela oscura o negra. Es una tela blanca. Por este lado se pierde el lomo de sombra, ¿no? Y aparece solo como contraste. Lo refuerzo y listo. Está ya más perfilado. Ahora el siguiente. El siguiente se nota más esta sombra, un poco delineada por acá, bien finita. Y esta sombra está dibujada hacia este lado derecho, con una línea de contorno bien definida. Pero aquí faltaba resaltar el brillo que no lo hice. Entonces puedo resaltarlo. Fíjense como justo al contorno, resalto con un borrador, tratando de que la sombra esté bien delineada y la luz también. Y por allí acentúo un poco más. Voy a acercar un poco más la cámara para que se vea lo que estoy haciendo. Entonces por aquí, de este lado es más oscuro y de este lado aparece el lomo de sombra. Muy bien, entonces así poco a poco vamos bajando y se nota más. Entonces es importante conocer este efecto que resulta en los pliegues, el lomo de sombra, ¿no? Para que parezca realmente como una... Esto mismo también tienen los objetos, lomo de sombra en las manzanas, esferas, así. Pero es más notorio en estos pliegues porque son bien largos. Acá también está delineada la sombra proyectada y aparece ese brillo. En esta zona también se delinea un poquito la sombra, ¿ve? Ahora en esta zona también hay ese efecto, ¿no? En esta zona de acá. Primero resalta un lomo de sombra por esto. Muy bien. Ahora una sombra que se delinea, está bien delineado, sirve con una línea, lo podemos representar. Y luego también el contorno clarísimo
con un borrador, aclarando esta zona. Por acá ya estábamos representando el lomo de sombra, listo. Y voy a hacer lo que se nota en pantalla, que viene a ser este lado. Igualmente por acá, entre esta zona y el otro lado hay un lomo de sombra y esta zona se vuelve como si fuese un lomo de sombra también, con otra forma caprichosa, más grande, es como un pliegue grande. Por este lado también se delinea la sombra que se proyecta y para arriba también existe un lomo de sombra. Hay todos los plieguecitos su lomo de sombra, es decir, más oscuro de un costadito, mejor dicho, del medio, dando los costados más claros y más claro aún hacia la luz. Acá en este plieguecito hacia la izquierda más intensidad de sombra para que resalte la luz. Y por este lado nuevo delineado la sombra. Y para que resalte más con un borradorcito, iluminarlo. Hacia este lado también. Pero acá una sombra intensa y que se note el reflejo más claro. El reflejo es claro, pero no tan claro como la luz. ¿Ah? No tan claro. Siempre un tono más abajo. Y es que no puede quedar brillante el reflejo. A no ser que sea un metal o cristal. Ahí sí los reflejos son brillantes. Es como un espejo realmente. Por acá se ve el lomo de sombra. Hacia la derecha queda en sombra solamente. En esta zona parece que es la mayor intenso. Es que puede llegar hasta un 80% de intensidad con el lápiz. Cuando el lápiz ya no genera líneas es porque la punta se ha desgastado mucho. Está muy redondo y hay que afilarlo nuevamente. Entonces así ya va saliendo, ¿ven? Bien, vamos a sacarle más punta al lapicito. Muy bien, creo que ya estamos sobre la mitad del trabajo, es decir, de la última parte. Y antes de ir abajo, voy a concretar la parte superior de una vez. Acá las sombras nuevamente se delinean, ¿no? ¿Ven? Está bien delineado y la luz torna también bastante brillante. En esta partecita pequeña también existe un lomo de sombra, pero bien finito, que ni se notan. Por así, para que resalte la tela, esta parte puede estar bien, es decir, el fondo, y hacer notar que la tela es blanca, pues si el fondo va a estar bien intenso, el caso de la tela resalta por lo blanco. Con un limpiatipo voy a rebajar estas texturas. La sombra contrasta muy bien con la tela y hace notar que es de un blanco intenso. Y seguimos dándole los detalles repetitivos de lomos de sombra. Todo tiene lomo. Entonces, cuestión de paciencia y observación. Profe, el lomo de sombra es donde se curva la sombra de la tela, ¿verdad? Ajá, y se torna más oscuro. Se vuelve más oscuro y en el lado del reflejo es gris y en el lado de la luz es blanco, bien blanco. Y así surge un buen efecto de pliegue de tela. Acá en esta sombra que se proyecta también es de forma bien contrastada, bien oscura y más que todo en estos lados donde el pliegue se está hacia adentro, ¿no? O sea, el plieguecito hacia. Muy bien, acá falta resaltar este efecto del lomo de sombra un poquito más y listo, ya está. Muy bien, en pantalla lo veo bastante interesante, sí está muy bonito. Solamente resaltar las líneas. El trabajo final son con líneas más que todo, ¿no? Deben aparecer las líneas para que no parezca un dibujo netamente frotado o difuminado. Debe ser un trabajo lineal, con líneas entramadas. Muy bien, ahora sí, hacia abajo. Esta zona donde también tiene bastantes contrastes, ¿no? Este es más oscuro y más oscuro hacia. Aquí hay bastante luz y las líneas se entrelazan. Y hacia la sombra ya pues a un 100% de presión sobre. Muy bien. Ahora también hay una sombra aquí un poco más intensa, pero me doy cuenta que el lápiz la punta está redonda. Nuevamente le vamos a afilar. Cuando la mina ya está sobresaliente, solamente afilo con el lija. Y por acá hacemos un trabajo. Por este lado se une con otro. Acá falta aclarar los brillos. Saltamos y hace que resalte también el lomo de sombra como lomo de sombra, si no parece como algo delineado, como una mancha. Ahora nos falta solamente el lado derecho de la última parte, ¿no? Bien, voy a empezar por la parte superior y como ya está al lado del tablero, así no necesito una hojita de apoyo, ¿no? Porque ya nos podemos ayudar o apoyar en esta parte o hacia la cartulina. Bien, aquí nuevamente nace un plieguecito. Los pliegues en la parte superior son bien finitos y en la parte inferior bastante anchos, ¿no? Acá hay una sombra que se proyecta. Esta parte continúa, este detalle, hasta llegar a esta zona. Con líneas entramadas o jaspeadas, vamos bajando. Y por este lado no resalta como un lomo de sombra, simplemente como aquí también es como una ligera mancha. Y en esta zona sí es
oscuro. Aquí debajo también. Por este lado sí aparece y en esta zona también un poco más de intensidad. Y hacia la sombra proyectada, sí, bastante intensidad. El contraste es bastante fuerte, haciendo notar que la tela en esta parte, por más que tenga sombra, muy bien, en la tela tiene un lomo de sombra. La sombra hacia abajo un poco más. En esta zona al máximo, a un 100% la sombra, para que la sombra de la tela, sombra propia, se vea bastante clara y que se note el blanco, vuelvo a insistir. Bien, entonces los últimos detallitos acá en la parte inferior, y realmente este lado tiene un poquito más de sombra y resalta, ¿no? Muy bien, ahora solo queda acentuar la sombra proyectada, que lo estoy haciendo bastante oscuro, y para quitar su textura voy a fundirlo nuevamente. Por esta zona también puedo hacer que un poquito el fondo esté en un tono más bajo para que no resalte como el blanco de la... Entonces nuevamente con un papelito vamos a fundir la sombra para quitarle esa textura, porque como es una cartulina canso, ha resaltado una textura propia de la carta. Rotamos un poquito, ligeramente el fondo también. Listo, ya lo tenemos. Y si hay algo que resaltar, por ejemplo, en el caso de las luces, así lo hacemos. Por ejemplo, acá hay una ligera manchita, entonces lo resalta también. Un poco más luminosidad hacia la vuelta, por acá también, en algunas partecitas que se han podido oscurecer, pero prácticamente nuestro ejercicio ya está terminado. Le sacamos más punta al lapicito y podemos delinear alguno que otro detalle, por ejemplo de la tela, que acá me parece puede delinearse. Pues este caso también. Esto ya no es parecido al modelo, es para que resalte nuestro dibujo. Por algunas partes, no todo, porque si no ya también va a ser muy rígido. Resalta un poquito más, ¿no? Resalta el tipo, con seguridad lo hacemos. Muy bien, finalmente podemos poner nuestra firma artística para dar conformidad a la finalización de nuestro ejercicio. Si no le firmamos, podría parecer que no estaría terminado. Firmándolo, ya está terminado. Muy bien, ese sería un ejercicio interesante de lo que viene a ser el estudio de pliegues. Lo pueden hacer inclusive también con el caso de toallas. Puede ser un ejercicio muy interesante.